Bien. ¿Algún aporte hasta aquí de lo que ustedes han leído de estos autores para la guía 3? ¿O alguna pregunta? En realidad no tengo ninguna pregunta, sino más bien agregar lo que, o sea, venía pensando cuando leía este texto, eso que decía usted también de cómo serán los chicos en la actualidad. Durante el proceso, o sea, de lectura del texto, me preguntaba eso, en la actualidad, ¿cómo estarán pasando las adolescencias en este marco? Me planteaba desde ahí las diferentes temáticas del texto, digamos, eso que decía el autor sobre el aburrimiento de los chicos y que era como opuesta a creación. Y me planteaba eso, digamos. Sí. Yo hoy temprano leía una noticia en un diario local que decía que dice, no que decía, dice. Eso es una recomendación que yo les hago para esta posada, ¿no? Vayan leyendo las noticias respecto de adolescentes en este contexto. Hay una nota en un diario local que dice que el 50% de los adolescentes durante el año pasado abandonó la secundaria por problemas de conectividad. Todos sabemos que eso es conocido, o sea, no todos sabemos, es conocido por todos nosotros, yo creo que ustedes también lo conocen y lo viven, que no es lo mejor como para sostener una educación virtual. Ustedes también lo han vivido y lo han padecido y lo seguimos padeciendo y lo seguimos viviendo. O sea que por allí pensar qué significa eso. O sea, significa que hay un 50% de adolescentes formoseños que están en sus casas sin poder desarrollarse. Cuando nosotros veamos en el eje 3 las características del pensamiento de los adolescentes, vamos a ver qué importante es para los adolescentes la escuela, en el sentido de que le permite el desarrollo del pensamiento, un pensamiento que es totalmente diferente al de los niños, y que cuando yo leo ese tipo de noticias digo, por un lado, ¿qué está haciendo ese adolescente? No está en su casa por elección. O sea, no es un aislamiento, como, a ver acá donde veíamos acá alejamiento, ¿verdad? En el segundo párrafo veíamos alejamiento y huida, y yo les decía que buscan encerrarse. Ellos en este momento no están aislados porque quieren o porque necesitan, o solamente por un proceso vinculado con su desarrollo adolescencial. Él está en la casa porque no puede estar en la escuela. Y él no está aprendiendo porque no tiene conectividad. En ese caso, o sea, teniendo en cuenta el comentario que vos estás haciendo, que me parece muy, muy, que aporta mucho desde la actualidad, va a ser que nosotros tengamos una generación de adolescentes diferentes en sus potencialidades de desarrollo a los que fueron, a los llamados generaciones en contexto de pre-pandemia y de post-pandemia. Pero yo creo que acá nosotros tenemos que dividir el contexto de los adolescentes en 3 dimensiones. La prepandemia, ¿por qué? Porque hay sujetos que empezaron su adolescencia en la prepandemia, o hay sujetos que estaban cerrando su ciclo lectivo en la prepandemia, por ejemplo, los que en el 2020, en 2019, perdón, estaban cerrando su escuela secundaria y que después no sabemos qué pasó con ellos en el 2020. Otra dimensión es la pandemia, la que estamos en la actualidad, y todos estamos mirando al futuro, que sería la post-pandemia. Va a haber sujetos, adolescentes,
atravesados por estas tres dimensiones. Es decir, por las condiciones de estas tres dimensiones. Ya lo vamos a ver con Lerner eso cómo va a influir, ¿sí? Entonces, miremos cuando leemos los textos, vayamos pensando en qué puede estar pasando, ¿no es cierto?, a los adolescentes en este contexto. Muy bien, muy buen aporte. Sigamos. ¿Alguien más quiere preguntar, aportar o avanzamos con Duchaski? Profe, una pregunta. Bien. En esta diferencia de mundos entre el mundo adolescente y el mundo adulto, también recae fuertemente en el mundo adulto la diferencia de, o sea, cuando el adolescente pretende esta renovación, cae mal, por así decir, en el mundo adulto, ya que el adulto siente como que lo quiere cambiar, que lo quiere modificar, o sea, perturba el estatus que ya alcanzó en la posición social del adulto. Sí. Y en este caso, ¿qué sucede? Sí, Agustina está hablando. Sí, Agustina. Mira, tanto en este texto, en este capítulo, como el que vamos a ver en el eje 2, con estos autores y con otros, desde el psicoanálisis se habla de un malestar en el mundo adulto cuando hay un adolescente presente, ¿sí? Y ese malestar tiene que ver con lo que vos estás diciendo, que lo podríamos también vincular con la cuestión de esa idea de versus, en contra de, ¿sí? O sea, mundo adolescente versus mundo adulto, que es algo dinámico, ¿no? Pero que también tiene que ver con lo que nosotros desde otros conceptos del psicoanálisis llamamos conflicto generacional. Brecha y conflicto generacional, que son unas cuestiones generacionales que ustedes van a ver con el profesor Cerdán también en los prácticos, desde Margulis, y que tiene que ver con esta cuestión de las diferencias generacionales. Acá aclaremos dos cosas. Siempre que existan adolescentes y adultos va a haber diferencias. Siempre que existan adolescentes y adultos va a haber diferencias. Eso es saludable, eso es necesario, ¿sí? Y lo que ocurra en esas diferencias, nosotros vamos a conocer con el nombre específico de brecha. Brecha generacional es la distancia que hay entre una generación y otra por diferencias, ¿en qué? En valores, en conceptos, en ideologías, en visiones de futuro, en modos de actuar, modos de vestirse, modos de agruparse, etc. ¿Sí? Es muy necesario que esas diferencias confronten, o sea, choquen, generen un conflicto. ¿Por qué? Porque el conflicto generacional es el que le permite al adolescente transitar desde la adolescencia hacia la edad adulta. Pero lo que nosotros tenemos que ver como saludable es el conflicto entre las generaciones. Lo que nos tiene que preocupar y llamar la atención para ver cómo intervenir es la inexistencia del conflicto. Porque la inexistencia en un conflicto generacional me va a decir, o los adultos se adolescentizaron, son todos iguales, ¿sí? O los adolescentes no abandonaron su infancia. Entonces allí sí estaríamos en cuestiones que tienen que ver con un alejamiento de las pautas de normalidad prevista por las adolescencias. Y para cerrar esto, otra cosa que trabajan los autores, y para cerrar la respuesta a Agustina, tiene que ver también con una posición fóbica de los adultos. ¿Sí? O sea, los adultos entendemos que los adolescentes vienen a ocupar el lugar nuestro. Los jóvenes vienen a avasallar nuestros lugares. Entonces nos defendemos para permanecer en ellos. ¿Sí? Ahí dicen los autores, ¿no es cierto?, como una paranoia en el mundo adulto,
respecto del avance de la juventud hacia sus lugares. Que por otro lado es necesario, eso lo vamos a ver en el eje 2 cuando trabajemos en la cuestión de la autoridad del mundo. ¿Sí? Bueno. Pasemos a usar Chasqui, ¿te parece? Este texto de Chasqui que trabajaron la guía 3 es parte de un trabajo mayor que está en un texto que nosotros trabajamos también, que está en la bibliografía de Silvia de Chasqui. Y que está en la bibliografía del programa. Es parte porque era el avance de su investigación que dio origen a ese libro. Y que a nosotros nos interesa ver básicamente algunas cuestiones que tienen que ver con los aportes de la sociología al análisis de las problemáticas adolescenciales. Y esta autora se pone énfasis en que las adolescencias van diferenciándose según las épocas y según las circunstancias históricas. Nosotros también tenemos tanto negro como circunstancias históricas, nosotros tenemos que hablar de escenarios sociales. Todo escenario social implica un tiempo y un espacio. Se van a trabajar permanentemente dos variables, la variable temporal y la variable espacial. Esto es muy interesante, que a su vez es muy, hace un análisis más dinámicos, no sean más varias. Que nos permite entender que no podemos comparar a la adolescencia con la población, porque no es lo mismo una familia de los años 70 a una familia de los años tan. No es lo mismo. Nosotros los adolescentes de los años 60 veíamos desplazada a los adolescentes de estos años. De la misma manera, las exigencias escolares son las mismas y las características de movimiento de los actores sociales son los mismos. Entonces, las familias y las escuelas se van modificando las circunstancias sociales. Y nosotros tenemos que por allí una variable muy dinámica entre todos los autores que atraviesa transversalmente estas instituciones, que es la tecnología, que es la que también habla de cambio de época, ¿no es cierto?, la tecnología. Entonces, nosotros vamos a ver con estos autores, en principio, dos cosas. Hay dos, tradicionalmente en los contextos modernos, que coexisten, no quiere decir que no haya más contextos modernos. Son conceptos dinámicos e instrumentales. Están coexistiendo, o hay adolescentes que podemos ubicarlos en un contexto moderno y a otros en otro postmoderno y a otros adolescentes en contextos postmodernos, que también ya los hay, para tener que ver con las características de esos. ¿Qué es lo que nosotros vemos acá? Nosotros vemos que en contextos modernos las familias y las escuelas, ¿sí?, eran quienes imprimían, ¿sí?, determinados contenidos sociales llamados actos de institución, ¿sí?, a través de lo que se conocía y se conoce en contextos modernos como es la transmisión sociocultural. La familia, dentro de lo que se considera en un contexto moderno, que es la encargada de la crianza, transmite, ¿no es cierto?, lo que ustedes vieron en Evolutiva 1 como socialización primaria. ¿Sí? Yo sé que ustedes saben eso, por eso no me detengo. Entonces, todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con socialización primaria era responsabilidad de la gente encargada de esas transmisiones, es la familia. Pero la escuela también, o sea, la escuela, en un principio con la escolaridad primaria, y luego cuando se extendió la obligatoriedad a la escolaridad secundaria, por lo menos hablo en nuestro contexto, es la encargada de transmitir valores socioculturales, normas, etc.
y datos que hacen a que nosotros construyamos determinadas representaciones sociales. Pero estas dos organizaciones sociales, como son la familia y la escuela, como son atravesadas por instituciones diferentes en las distintas épocas, también funcionan, tienen funciones diferentes en distintas épocas. Entonces, llega un momento en que la escuela, sí, vamos a hablar de la escuela primero, la escuela deja de ser valorada como la organización que transmite determinadas cuestiones sociales. Y hay un disvalor, ¿no es cierto?, que lo toman los adolescentes de esas escuelas, pero en la necesidad de que alguien lo ayude en la construcción de la subjetividad, lo pone, ¿sí?, lo deposita, ¿no es cierto?, en otros que considera pares o los considera no familiares ni escolares. Y surge este concepto de lo fraterno que menciona la autora, que modifica, ¿no es cierto?, un sinnúmero de representaciones que nosotros y los adolescentes teníamos respecto de la familia y la escuela. Hay un caso, digamos, una representación emblemática que habla de esta diferencia. La escuela es el segundo hogar y la maestra es la segunda mamá. Esa representación se construyó en un contexto moderno y en un reconocimiento en la escuela, un reconocer a la escuela y al maestro un rol y una función socialmente determinada. Eran los encargados de transmitir determinadas normas, valores, etcétera, que hacían a la supervivencia de ese grupo social. Con la reconsideración y la reconstrucción de determinados conceptos sobre lo que es educar, lo que es aprender, lo que es enseñar, lo que son los sujetos de la educación, esos conceptos, ¿no es cierto?, se deconstruyeron y la escuela pasó a ser una organización social y los docentes pasaron a ser profesionales de la educación. Digamos que son conceptos posmodernos que nosotros debemos usar en la actualidad, porque ya no podemos considerar al maestro como una segunda mamá. ¿Por qué? Porque hemos deconstruido y hemos podido separar saludablemente. Una cosa es el maestro como trabajador social y otra cosa es la mamá o el papá en el hogar como cumpliendo su función de crianza. Fíjense qué interesante que ahora surge un nuevo concepto en este contexto de pandemia, supongo que ya lo han escuchado y si no es muy interesante que lo puedan buscar y considerar, etcétera, y que es la del docente blue. O sea, hay un docente blue, un maestro blue, así como hay un dólar blue. ¿Sí? Ese docente blue, ese maestro blue, ¿no es cierto?, es el padre o el adulto que en la casa cumple la función de el maestro, porque estamos en la no presencialidad. No es el maestro particular, para algunos sí, en algunos grupos sociales existe el maestro particular, o sea, los padres que no pueden hacer la tarea con los niños, tanto en la presencialidad como en la virtualidad, contratan y pagan a un maestro particular, a un profesor particular. Eso existió en nuestro medio siempre y sigue existiendo. Entonces aparece ese nuevo concepto. Así como aparece en este momento, ¿no es cierto?, la cuestión de que la virtualidad ya no es solamente privativa de la educación a distancia, sino que es de la educación no presencial. O
sea, es otro concepto que se reconstruye. Entonces, estos conceptos dinámicos hacen que ni la familia ni la escuela en este momento tengamos, vamos a incluirnos, tengamos un contexto normativo claro y estable, ¿sí? Entonces, al no tener un contexto normativo claro y estable, la posibilidad de los sujetos de avanzar hacia estatus adultos tiene que ver con lo que la autora llama ritos institucionales y ritos de situación. Es decir, es decir, aquellos ritos que eran claros en estas instituciones, familias, escuelas, ¿sí?, son tomados por otros grupos que los acomodan a sus realidades y a sus existencialidades. Un rito en la escuela, en contexto moderno, era entrar, izamiento del pabellón a la mañana, formar en el patio, tomar distancia, cantar la aurora cuando no moverse, posición de firme, tomar distancia, el uso de uniforme o no, qué tipo de uniforme, delantal, otro tipo de uniforme. Es decir, hay cuestiones pautadas, ¿no es cierto?, en las escuelas como instituciones que hoy se han modificado y se han reversionado para poder adaptarse a la exigencia del contexto, ¿sí? Entonces, los ritos institucionales y los ritos de situación van a ser diferentes según sean los grupos en los que el sujeto participa, ¿sí? Bien. A ver. ¿Preguntas de ustedes o aportes de lo que han trabajado para la guía de estudio número 3? Bueno, yo creo que si no hay preguntas ni aportes porque está todo claro, así que yo voy a avanzar hacia otro autor, ¿sí? Bueno, tenemos acá... Sí, profe. ¿Sí? Tenemos no, acá... digo que sí, que avancemos. Sí. Entendí. Tenemos acá un texto y un autor que para nosotros es muy importante. Por lo tanto, su lectura por allí no es tan fácil, o sea, implica manejar mucho de psicoanálisis, pero también significa manejar mucho de una mirada ampliada y una mirada que soporta, tolera e integra aportes de la sociología, de la antropología, etc. Por lo tanto, yo considero que sigue siendo importante para la cátedra y que ahora, ¿no es cierto?, con el profesor Cerdán también estamos pensando que es el texto que más permite ir viendo cómo toda esta cuestión de la prepandemia, pandemia y pospandemia afecta, ¿no es cierto?, al desarrollo adolescente. Y este es el texto que hoy también, a la compañera de ustedes que decía de cómo están viviendo los adolescentes en la actualidad, también nos permite pensarlo, ¿sí?, pensar sobre eso. Lerner es, reitero, es psicoanalista, pero ha hecho un estudio de las adolescencias que sustente y comparte, ¿no es cierto?, con otros autores, de lo que sería, ¿no es cierto?, un adolescente postmoderno. El texto que está en la bibliografía, yo les sugiero que en la medida de las posibilidades lo compren. El texto está en la bibliografía que nosotros tenemos en el programa, el texto de Lerner está dentro de este libro, seguramente se ve en espejo, pero Adolescencias, trayectorias turbulentas, es una compilación, ¿no es cierto?, y dentro de esta compilación hay varios textos que nosotros usamos para el eje 2 también y para este eje, y que no tiene desperdicio, es un libro que tiene mucho valor para nosotros, los que trabajamos con adolescentes, ¿sí?, y los que tratamos de
entender las adolescencias desde una mirada compleja. Entonces, en la medida de sus posibilidades, es un libro que pueden adquirirlo con tranquilidad porque les va a servir para esta cátedra y para muchas otras durante todo el desarrollo de su formación académica. Lerner parte de una pregunta que para mí es esencial en este momento, ¿sí? Y que es, ¿en qué medida lo social, lo contextual, puede interferir en la construcción yoica? Nosotros ya vimos en el punto 1 con Grassi, con Córdoba, lo vimos también desde Macedo y Garbarino, lo vimos también desde Emanuele, que todos estamos de acuerdo en que la adolescencia es una etapa de reconstrucción que tiene como antecedente lo construido en la adolescencia y que tiene como método, como meta procesual, ¿no es cierto?, llegar a la identidad adulta. Todos sabemos, y ya lo hemos dicho, que en esta construcción, en este proceso, es un proceso de construcción, implica un trabajo psíquico. Por lo tanto, está involucrado, ¿no es cierto?, o están involucradas las estructuras psíquicas, los procesos psíquicos, las funciones, ¿no es cierto?, que están, digamos, coadyuvando a la construcción de la subjetividad de los adolescentes. Y en este caso en particular, la pregunta que hace Lerner tiene que ver con crisis sociales, crisis contextuales, que tienen que ver, por ejemplo, con crisis políticas, crisis económicas, ¿sí? Crisis institucionales, ¿sí? De qué manera eso puede interferir en la construcción yoica. O sea, yo podría en este momento parafrasear este título y decir, por ejemplo, en qué medida la pandemia puede interferir en la construcción yoica. O podría parafrasear diciendo en qué medida la pandemia y pospandemia pueden interferir en la construcción yoica. Tengan en cuenta esto cuando relean el texto. Porque la primera respuesta, tiene muchas respuestas a esta pregunta, pero la primera respuesta tiene que ver con dos dimensiones. Una dimensión subjetiva, en la cual está, digamos, involucrado el sujeto adolescente, y una dimensión social, contextual, en la cual está involucrada, digamos, en este caso, en esto que yo pude parafrasear, la pandemia. Entonces, si yo tengo en cuenta una de esas dimensiones, voy a tener respuestas parciales. Voy a decir, en los sujetos adolescentes pasa esto, en el contexto de pandemia pasa. Pero acá lo que propone el autor, ¿no es cierto?, es que nosotros vinculemos. Veamos cómo lo social contextual, la pandemia, interfiere en la construcción yoica. Entonces eso es lo que da, digamos, la posibilidad de una mirada dinámica a esta problemática, ¿sí? Y acá, a ver, vamos a empezar a desarrollar. Yo creo que, alterando un poco el orden del texto, yo creo que acá lo que nos conviene a nosotros es ver el concepto de trauma y holding. A ver, ¿qué encontraron ustedes como definición de estos dos términos en la lectura que realizaron? Winnicott habla, profesora, acerca de holding. Bien. Bien. Sí, habla de la importancia que tiene contar con un contexto estable
y previsible para que alguien se integre y se convierta en persona. Bien. O sea que lo que venimos viendo y charlando acá, el holding permitiría, por un lado, ese otro término que trabaja el autor, que es el búnker identitario, ¿sí? El holding permitiría, o sea, el búnker identitario donde están involucrados los pares, o sea, los pares se convertirían en sujetos activos de contención de los adolescentes. ¿Quién es más? La familia, la escuela, adultos significativos. Entonces, el holding es el que en principio daría, ¿sí? Si vamos a hipotetizar, daría mayor o menor posibilidad a la interferencia de las crisis sociales y contextuales. Es decir, un sujeto con mayor contención, ¿sí? Va a sufrir menor interferencia en la construcción yoica. Esto parecería matemático, pero no lo es, porque tenemos que hacer jugar esta relación en los distintos sujetos y en los distintos grupos que operan como holding. ¿Está? Bien. Entonces, el holding es necesario para que el sujeto pueda tramitar su problemática adolescencial en contextos adversos. Es decir, en contextos donde los cambios pueden ser tales que influyan negativamente en la construcción yoica de los adolescentes. Profe. Bien, sí. También habla de que cuando el adolescente va construyendo su identidad, estas diversas situaciones, tanto contextuales como sociales, infieren en esta construcción y el adolescente necesita no sé cómo explicarlo, esto consistente para poder experimentarlo. Claro, está bien, perfecto. Es lo que estoy diciendo, o sea, el tipo de contención es el que va a ir regulando las interferencias o las posibles, por eso digo, hipoteticemos, posibles interferencias de la crisis social en la construcción yoica. Por ejemplo, en este caso sería lo que vos estás diciendo, un adolescente en la actualidad que tenga un buen sostén en la familia, si la familia sea contenedora, ¿sí? Va a poder tramitar su adolescencia mejor que aquel adolescente que no tiene una familia contenedora. El adolescente necesita vincularse con sus pares, porque el grupo de pares es el holding que él también necesita. Entonces, ¿Cómo se vincule? Y en este momento hay que ver si se vincula virtualmente, si se vincula presencialmente. Fíjense, nosotros, por ejemplo, como no está permitida la presencialidad, nosotros no podemos hacer en la cátedra, decirles a ustedes, reúnanse en grupos presenciales para resolver una tarea. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan, y nosotros necesitamos, respetar el aislamiento. Entonces, ahora que ustedes se vinculen virtualmente para realizar una tarea, eso es lo que decía hoy el profesor Soledad, eso ya es responsabilidad de ustedes. Pero nosotros no podemos dar consignas grupales para que ustedes se reúnan el sábado en la casa de, yo qué sé, de Agustina Rivero para hacer una tarea. Porque estamos violando el aislamiento. ¿Me explico? Ahora, hay otras maneras de vincularse. Y eso lo tienen que manejar ustedes. Claro, entonces este vínculo estable es el que necesita el adolescente para poder construir su identidad. Totalmente, totalmente. O sea, el adolescente necesita de los grupos
de pertenencia y de referencia para poder construir su identidad. Sí, por eso está, toda el área de salud mental está tan preocupada y ocupada por la salud mental de los niños y adolescentes y de los adultos mayores en estos momentos, porque son los que más necesitan, ¿no es cierto? Si hablamos de adultos mayores, me voy a incluir, necesitamos el contacto con el otro, o sea, el contacto, el vínculo con el otro, ¿no es cierto? Entonces, la cuestión de salud mental en este momento es la que está ocupando y preocupando mucho por ese tipo de cuestiones, ¿sí? Bien, avancemos un poquito más porque tiene que ver con esto, con el concepto de trauma. ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué han leído del concepto de trauma en el texto o cómo pueden definirlo desde otros autores que ustedes manejan? ¿A qué nos referimos cuando nos referimos a trauma? Profe, buen Sí. día. Trauma hace referencia a algo que es una ruptura en la continuidad, habla el autor. Una ruptura en la continuidad yoica. Se podría decir, relacionando con todo lo que hablábamos de lo anterior. Bien. A ver, está hablando Marta. Marta, esa ruptura, ¿cómo es para que la diferenciemos de la crisis? Porque acordémonos que la crisis es necesaria para el crecimiento. Sí. Pero no toda crisis genera el mismo trauma en todos los sujetos, ¿verdad? Eso es lo que dice el autor. A ver si vos leíste como para aclarar más esto. Lo que tiene que ver es justamente con las estructuras previas de cada uno, con cómo está constituido el yo y no las capacidades, sino las posibilidades a las que accede cada uno. En eso está el determinante de cómo va a enfrentar o afrontar el trauma. Bien. Fíjense por qué yo puse allí trauma y holding, porque son conceptos que están vinculados dinámicamente. En la página 30 dice el autor, hay peligros externos al yo que terminan arrastrándolo o devastándolo. Eso que la Planche y Pontalis consideran una amenaza radical a la integridad del sujeto. El cambio, el cambio en lo social, lo contextual, dice Lerner, es percibido por el adolescente o por los adolescentes como un peligro. Ante la señal de peligro, todos nos reaccionamos en forma defensiva con angustia. ¿Sí? Ahora, la señal no es peligrosa de igual manera para todos los sujetos, porque va a depender del holding. ¿Se entiende? Por eso yo puse en forma relacionada esos dos conceptos. Podemos decirlo de otra manera. A mayor holding, menos trauma generarían las crisis en los sujetos adolescentes que deben adaptarse a los cambios socioculturales. ¿Se entiende? Bien. Avancemos a ver si podemos sentir esto, explicar esto de otra manera. ¿Por qué yo extraigo de todo el texto de Lerner otros dos conceptos que están, digamos, dentro del texto bien desarrollados, los conceptos? Bien desarrollado, o sea, no es que estoy valorando académicamente, estoy diciendo bien desarrollados porque son congruentes, porque son
son correctos desde la teoría, ¿sí? Son correctos de la teoría. Y nosotros nos encontramos en todo el texto de Lerner, ¿no es cierto?, con el concepto de subjetividad desarrollado, es otro concepto que vamos a ver desde hoy en más en todos los textos, como la posibilidad que tenemos los sujetos de crearnos a nosotros mismos a partir de la relación con un otro. Entonces esto nos vincula de una, como dicen los chicos, nos vincula de una con lo social y lo contextual, porque el otro es un referente social y contextual, el otro está en un contexto. A esa vieja dicotomía individuo-sociedad, nosotros poníamos el yo en el individuo y poníamos el no yo en el otro social. Bueno, eso lo tenemos reunido en un solo concepto que es la subjetividad. Y en varias partes del texto Lerner dice, yo soy yo porque existe un otro. ¿Sí? Es decir, yo soy yo, voy a dar este ejemplo que di también la clase pasada, yo soy yo porque existe Natalia Salinas, Agustina Rivero, Marta Salazar, que son las que estoy leyendo ahora en pantalla. Por eso es tan necesaria la pertenencia y la referencia. Lerner establece que los sujetos se construyen a imagen del otro. Perfecto. A imagen y reflejo del otro. Perfecto, perfecto. Hay un otro, dice Lerner, ¿no es cierto? Hay un otro que es presentado y representado. Esto es importante entenderlo. El otro presentado y representado, ¿quiénes son? Por ejemplo, el otro presentado es la mamá en la relación cotidiana. Y representado es la idealización que yo tengo del ser mamá. Hablando desde la adolescencia, ¿se entiende? Entonces, hay un otro presentado, que es el otro real, concreto, y hay un otro representado, que es la imagen que yo construyo de ese otro con el cual me vinculo. Fíjense que acá, y en lo que dijo la compañera de ustedes recién, también podemos, con esto que estamos hablando, justificar esta cuestión de la bilateralidad de la que hablaba Macedo y Garbarino en el primer texto. Y de esa, digamos, bilateralidad hace referencia a esta doble representación que nosotros tenemos en la relación con nosotros. Entonces, por un lado tenemos este concepto de subjetividad, y por otro lado tenemos el concepto de identidad, que es el que trabaja inicialmente el psicoanálisis desde autores como Garbarino y Macedo, donde la identidad es considerada un sentimiento y una imagen, es decir, como construcción. ¿En qué sentido un sentimiento y una imagen? En el sentido de que yo, ¿no es cierto?, sentimiento, yo soy, ¿sí? Imagen como la construcción en abstracción, o sea, la abstracción que yo puedo tener de mí mismo en términos de representación, ¿sí? Entonces, la subjetividad es un concepto más complejo que el de identidad, o podríamos decir que incluye al concepto de identidad. No son diferentes, uno integra al otro y dinámicamente se expresan en lo que nosotros en una psicología general podemos llamar o denominar personalidad. O sea que para hablar de los adolescentes nosotros podemos usar una definición, ¿no es cierto?, un concepto simplista o simple que se llama identidad, o podemos usar otro concepto más complejo que se denomina subjetividad. Bien. Ahora bien, ¿alguna pregunta hasta aquí o vamos bien con Lerner? Ahora bien,
Si ustedes no avanzan, yo avanzo. Ahora bien, toda construcción, ¿sí? Fíjense, volvamos al título, dice construcción yoica. Toda construcción es un continuo, es un proceso continuo que avanza de lo simple a lo complejo. Decíamos en la clase anterior, lo tenemos que graficar como una imagen espiralada y ascendente, cada vez más, abarca cada vez más dimensiones, cada vez más contenido, cada vez se complejiza más. Y esa es la idea que se maneja para poder definir lo que es un proyecto. Un proyecto identitario o un proyecto identificatorio son procesos de construcción y de reconstrucción. Por lo tanto, acá podemos incorporar aquellos conceptos que vimos con Grassi, con Córdoba, con Emanuele, que son procesos de transformación continuo y permanente que permiten que nosotros vayamos creciendo, ¿sí?, en esa construcción. O sea, esa construcción es el crecimiento. Pero que necesitan o requieren de determinados anclajes, es decir, hitos, momentos, vivencias, situaciones, transformaciones que se dieron y se dan en este proceso de desarrollo y que permanecen para que nosotros podamos construir el sentimiento de identidad. Para que nosotros podamos seguir diciendo, yo soy. Y ahí viene este concepto de mismidad, que se puede verbalizar o definir diciendo, es el sentirse uno mismo a pesar del tiempo y a pesar de los cambios. Es la posibilidad que tengo de sentirme yo misma a pesar del tiempo y a pesar de los cambios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que yo voy a... permiso, voy a interrumpir un segundito. Pido 5 minutos, por favor, de descanso. Gracias. En 5 minutos me vuelvo a conectar. Dale.